noches, bienvenidos a esta edición especial del Espejo por el 20 de mayo. Con nosotros tres opositores que viven y luchan dentro de Cuba. Antonio Rodiles, de Estado de SAT, muchísimas gracias por estar en el Espejo. Gracias, Juan Manuel, por la invitación. Como no, José Luis Rodríguez Pérez Antúnez, el León de Placeta, gran amigo. Gracias a ti. Y luchador, además. Edberto Escobedo, expreso político, muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti. Todos miembros del Foro por los Derechos y Libertades. Habíamos estado hablando de Venezuela y también de las expectativas en torno a un cambio de política por parte de la administración Trump hacia Cuba. Tú te has manifestado abiertamente en otras ocasiones en contra de lo que sucedió durante la administración Obama, el restablecimiento de relaciones, la disidencia o la oposición que quedó un tanto arrinconada. ¿Qué crees tú que debería cambiar esencialmente si se anuncian por fin esos cambios y esa revisión de política? Bueno, lo primero es que ese régimen no puede ser tratado como un gobierno. Yo creo que es importante que cada cual se ajuste a lo que realmente es. Lo que tenemos ahí es una dictadura que ha violado por más de 60 años los derechos humanos, las libertades de los cubanos, que se ha dedicado a desestabilizar cuanto proceso democrático alrededor del planeta puede existir, que ha sido aliado de los peores enemigos, incluso de los Estados Unidos. Y me parece que hay que ubicar a ese régimen donde exactamente le toca. En ese sentido, por ejemplo, quitar al régimen de la lista de países patrocinadores de terrorismo creo que es un grave error. Varios de los decretos que sacó el presidente Obama, donde incluso hasta recomendaba los intercambios con la inteligencia del régimen, me parece que eso es aberrante, eso no tiene sentido. Y todas las regalías que se le dieron a cambio de absolutamente nada. En Cuba todavía están los prófugos de la justicia. El acento que le ponen los cuentapropistas más importantes que los opositores también. Entonces, todas esas cosas, esto mismo no se ha devuelto a alguno de los prófugos de la justicia. O sea, casi todos los temas están pendientes realmente. Me parece que el presidente Trump lo dijo, este es un acuerdo en el que Estados Unidos realmente no ha ganado el régimen. Ahora, Antúnez, yo recuerdo en cierta ocasión que en Placetas, que es tu pueblo, había gente que como en todos lados estaba traficando bolsa negra, porque no hay otra manera de sobrevivir. Y la policía los estaba acosando. Y entonces lo que le decían a esas personas era, todo esto es por culpa de Antúnez. Si Antúnez no estuviera aquí haciendo oposición, la policía se iba y los dejaba a ustedes traficar. Es decir, el sistema, el régimen, utiliza esos métodos de chantaje. Uno de los métodos de chantaje que está utilizando aquí es atemorizando a las personas con que ahora se va a acabar lo de los vuelos directos y por lo tanto van a encarecer los pasajes. ¿Tú crees que toda la política de Obama debe ser echada abajo o temas como ese, por ejemplo, que le quitaron el monopolio a los grupitos que manejaban los viajes a Cuba, eso se debería dejar, por ejemplo? Mira, yo creo, Juan Manuel, que hay un plan. Que como dice mi hermano Escobedo, está el plan Obama y ese plan hay que derribarlo. Obama no solo ha coqueteado con la dictadura, no solo ha restablecido relaciones, sino que ha facilitado al régimen, le ha trazado sendas al régimen para su sucesión. Por ejemplo, hay un sistema de apoyo a una disidencia crítica dentro de Cuba, que los programas de ayuda que vienen de Washington los potencian, los sobredimensionan en detrimento de las propuestas, de las iniciativas que buscan el cambio radical, que salen a la calle a luchar, que protestan, que luchan. Esto es más grave y esto es más complejo, Juan Manuel, de lo que pudiera suceder. Y es por eso que estamos apurados, es por eso que esperamos que esta nueva administración dé los pasos necesarios para que cambie, revierta esta situación que le ha hecho mucho daño al pueblo y le ha hecho mucho daño a la resistencia cubana. No, yo estoy de acuerdo contigo y todos los días en el programa estoy con este tema de que hay que revisar esa política. Sin embargo, en el tema de los vuelos creo que hay que tener un poquito de cuidado porque podría utilizarse para crear un estado de opinión en contra de esa revisión de la política aquí en Miami, donde tantas personas van a Cuba y ya no hay ese monopolio. A mí me parecía horroroso. Yo creo en la libertad de comercio. Claro, lo que pasa es que hay una dictadura dentro de Cuba. Te quería preguntar, Escobedo, ¿se sabe dentro de Cuba qué está pasando en Venezuela? El ejemplo heroico de 50 días de protestas continuas, 50 muertos,
¿tiene algún efecto dentro de Cuba o han logrado ocultar todo eso? Bueno, mira, el régimen tiene un monopolio, como tú bien dices, de todos los medios de comunicación dentro de Cuba. Para las provincias es más difícil informarse. Y aún así se informan, porque la gente escucha Radio Martí, la gente escucha algunas emisoras de radio de aquí del exilio. Pero en la capital principalmente hay muchas conexiones, hay muchas vías de enterarse de lo que está sucediendo en Venezuela. Hay más internet, la gente tiene más cable clandestino, tiene antenas, tienen disco, paquete. O sea, en la capital sí hay mayor información. Pero el régimen en sus medios, en sus propios medios, está tratando de disimular de que en Venezuela no está ocurriendo nada, que no pasa nada. Y hay un % grande que no tienen ese nivel, cómo confrontar esa información, que se lo creen y se confunden. En Cuba toda la vida lo que ha habido es confusión y sobre todo el poder del régimen ha sido por medio de los medios de comunicación. O sea, ese ha sido su gran poder. Ha confundido a mucha gente, sigue confundiendo a mucha gente. Hay un analfabetismo en Cuba funcional muy grande. Y entonces, pero en la capital principalmente eso se ha ido rompiendo. Ya en la capital la gente habla sin miedo, la gente ya se manifiesta más libremente y sí está mejor informada sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Y creo que eso al tiempo se va a ir pasando y ya se debe ir pasando cada vez más de boca en boca. O sea, se debe ir transmitiendo de uno a otro. 5 meses sin Fidel Castro, ¿se siente alguna diferencia dentro del país? Bueno, no solamente ya es después de la muerte. Yo creo que desde hace mucho rato en Cuba sí se va sintiendo un vacío de liderazgo. Raúl Castro evidentemente no tiene alguna de las características que tenía Fidel Castro de mantener como una especie de estado de emergencia permanente. Él no tiene esa capacidad y el cubano cada vez se muestra más frustrado, más descontento con una situación que es asfixiante. Yo creo que sí vamos en una dirección que es muy clara, en la que el régimen va muriendo. Lo que nos preocupa a nosotros en este momento y siempre nos ha preocupado es que puedan mutar. O sea, ese ha sido siempre el mensaje que hemos lanzado. ¿Cómo harían la mutación? Mira, crear todos estos monopolios que ellos han ido creando con los militares que controlen todos los aspectos económicos. Por otra parte, también controlar a los sectores que están buscando un cambio real. En algún momento quizás crearse una oposición leal, como ellos mismos han llamado. Hasta ahora no han jugado con eso. No han jugado con eso, pero tú sabes que las realidades obligan y en algún momento ellos pueden estar obligados a hacerlo y creo que tipo sí Birmania, digamos, ¿no? Sí, exactamente, y creo que sí han estado manejando esos planes. No lo han implementado porque realmente no lo han necesitado hasta este momento. El presidente Obama les regaló todo. O sea, ellos ni siquiera tuvieron que hacer el amago de que iban a hacer este juego tipo Birmania. Pero sí nos preocupa que siga transcurriendo el tiempo y que el régimen vaya tratando de ganar espacio y sobrevivir la tormenta, que es algo que ellos han aprendido muy bien durante todos estos años. Pasar esos momentos de crisis y entonces después viene una especie de calma, ¿no? Y tú señalas algo muy peligroso, que es esta suerte de capitalismos monopolistas de Estado, ¿no? Y a mí me da gracia porque es una frase de Carlos Marx, que se suponía que era la fase superior del comunismo y ha terminado del capitalismo y ha terminado siendo de Estado. Yo le diría capitalismo monopolista de mafia, porque eso que está ahí no es un Estado. Son los estados como mafia. En China lo hemos visto en Vietnam. Y lo que me llama la atención es que Occidente se traga esos anzuelos y ha aprendido a convivir con China, con Vietnam, como si ahí no siguiese gobernando de forma despótica y única el Partido Comunista, como si no fuesen dictaduras. ¿Va Cuba hacia ese camino? Sí, Juan Manuel, pero en esa dirección es importante, ¿no? Pero se les ha echado a perder, como decimos en buen cubano, la estrategia. O sea, ¿cuál es el mensaje? Ese mensaje de que Raúl da que yo soy el bueno, que conmigo las cosas son posibles, mi hermano era el recalcitrante, yo he logrado esto y esto otro, se les ha echado a perder. ¿Por qué? Porque el pueblo de Cuba ve a Raúl Castro como la continuidad de su hermano. Ve a un hombre embarrado de sangre inocente, ve a un hombre intransigente, que no da el mínimo paso a una transformación dentro de Cuba. O sea, que el pueblo ve que es imposible cualquier tipo de solución, cualquier tipo de mejoría, mientras esté los hermanos Castro ahí. No solo los hermanos Castro, sino el grupo que la familia Castro. La familia Castro. O sea, porque todo una dictadura familiar, eso lamentablemente. ¿Se va Raúl Castro de la presidencia el 24 de febrero del próximo año? ¿Qué te dice tu instinto?
La bolita de cristal no la tengo todavía, pero sí creo que puede ser que según lo que ocurre en Venezuela. Me parece que si Venezuela cae, no creo que Raúl Castro entregue el poder. Es una cosa algo que nosotros hemos analizado. Es el único que puede más o menos controlar un poquito más, estirar un poquito más la situación en Cuba. Si Venezuela cae, puede ser un efecto boomerang en Cuba y no creemos que otra cabeza menos visible, con menos connotación, logre controlar un levantamiento en Cuba. Y es muy interesante. A ver, hay que ver qué ocurre en Venezuela. Ahora, en caso de irse, nosotros decimos también de que el régimen va a seguir, la dictadura va a seguir, sigue el control de los militares. En Cuba quienes mandan son los generales. En Cuba quienes mandan es el colegio de general, no son los civiles, eso, la fachada, los planes de fachada, eso. Y han hecho reformistas para confundir a mucha gente. Pero ellos han descubierto que esas reformas, como tú bien dices, de China y otras dictaduras, subsisten, sobreviven, pero con la complacencia de claro, Estados Unidos, del mundo democrático. A mí más bien me asusta más la salida de Raúl que su permanencia. Y te voy a explicar. Siempre he dicho que si algo tienen los comunistas, en este caso los castristas, es que son fieles a su vocación antidemocrática y dictatorial. Ellos no conciben su vida, su existencia terrenal sin el poder. Y te digo que me asusta, de manera irónica, porque sabrá Dios lo que está preparando esa bestia, lo que están preparando. Sabrá Dios. Bueno, porque Batista, yo lo repito, gobernó desde el año 1933, que se produce el 4 de septiembre, hasta el año 40, en que se postula como presidente y gobierna 4 años más todavía. O sea que estamos hablando de muchísimos años desde atrás, manejando y tratando de manejar. Raúl venía presidentes. gobernando los últimos años de Fidel, que se veía que estaba muy mal de salud, quien estaba gobernando era Raúl. Y el hijo, que tiene un cargo muy importante dentro de los servicios de inteligencia y contrainteligencia, está ahí y eso no lo van a soltar ellos. Vamos a una pausa, discúlpame, cuando regresemos me dices lo que tienes pendiente. Gracias. Y también preguntarle a ustedes con qué instrumentos cuenta la oposición para cuando llegue ese momento del que habla Rodiles. Regresamos aquí con este programa especial del Espejo por el 20 de mayo.